Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta vez yo les voy a mostrar la clase con el mismo documento de los apuntes de Neuro que rotaron porque no, pues no me dio la necesidad de hacer apuntes propios de este tema. Entonces directamente como es de aquí. Vamos a ver sobre el tema de plexos coroideos que está muy relacionado con todo lo de la hipertensión intracraneal y el líquido cefalorraquídeo y los ventrículos y todo. Bueno, hay que entender que primero las meninges son tejido conectivo. Recuerden que acá no puedo escribir. Ahora sí. Recuerden que en histología hay varios tejidos. Hay tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso, en fin. Ese es un tejido conectivo, todas las meninges. Entonces la obra madre es un tejido conectivo denso y regular. Y la aracnoides es un tejido conectivo más laxo respecto a la dura madre, con prolongaciones que forman el espacio subaracnoideo. Permite la circulación del componente vascular, que esto es importante porque es por la aracnoides donde hay vasos sanguíneos, o sea, es decir, estos aracnoides, y por ahí es donde hay vasos sanguíneos, que eso será importante para la creación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, aunque bueno, aquí dice que en sí la aracnoides es avascular, pero permite que vasos discurran en el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo es un espacio entre la dura madre y la aracnoides que, que forma, pues sí, es que vean, mejor, está aquí mejor en la gráfica. Dura madre, eh, dura madre, aracnoides. La aracnoides en sí, esto acá pues no es vascular, pero el espacio subaracnoideo sí tiene vascularización y este todo en general es el espacio subaracnoideo. Entonces, la pía madre también es un tejido conectivo laxo que está al lado del tejido nervioso, de las neuronas, las neuroglía y bueno, bla, 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 bla. Realmente eso no lo van a preguntar, según yo. Eh, Todo este tejido de neuronas y tejido del parénquima nervioso, que es como el conjunto de neuroglía más macroglía, macroglía y microglía, todo eso que es el parénquima, necesita demasiada irrigación porque tienen una actividad metabólica muy alta. No sé si han leído en Nether que están llenos de mitocondrias, están llenos de cosas porque es que su actividad metabólica es muy alta. Por lo tanto, ellos están alrededor de los vasos sanguíneos que van a irrigar el tejido nervioso. Hay una barrera hematoencefálica porque las neuronas no pueden entrar en contacto directo con el oxígeno. Y básicamente ese capilar de la barrera hematoencefálica es un endotelio y tiene un endotelio y una lámina basal continua. Eso va a ser importante porque ahorita en plexos, cuando vayamos a ver, va a haber una diferencia entre los vasos de la barrera hematoencefálica con lo de los plexos. Acá son continuos y el endotelio es una lámina basal continua, o sea, es muy cerradita, muy cerradita. Y en los plexos coroideos son fenestrados, es decir, o sea, son como así. Y en el endotelio, en la barrera hematoencefálica son muy junticos las células. ¿Sí? Entonces, sigamos. Sigamos con los ependimocitos o las células ependimarias. Ellas son las que tapizan todos los sitios específicos. Ay, perdón. Entonces, las células ependimarias, ellas están tapizando sitios específicos como lo son los ventrículos y el conducto ependimario. Ellas no tienen característica de excitabilidad como lo tienen las neuronas, entonces no, en esa parte no pueden interactuar así. Las células ependimarias hacen parte de la macroglía. Por lo general es un epitelio cúbico. Algunos son cilíndricos, simples, con uniones oclusivas entre ellas. No tienen lámina basal. El epitelio ependimario no tiene lámina basal. El epitelio ependimario. Ojo, con los ojos se van a confundir.
Por debajo de este está el tejido nervioso, que está la neuroglía, neuronas y todo eso. Su locación es dada porque tiene una cualidad secretora del 30% del líquido cefalorraquídeo, las células ependimarias. Este líquido cefalorraquídeo es el líquido que no es del plexo coroideo, porque el plexo coroideo, la función principal del plexo coroideo es hacer líquido cefalorraquídeo, entonces representa un 70% del líquido cefalorraquídeo. Pero entonces ustedes me dirán, ¿qué es el plexo coroideo? Que ya llevamos hablando como de él como 1000 años y no entendemos todavía qué es eso. Esa es una prolongación de un vaso junto a tejido conectivo laxo, tejido conectivo y células ependimarias. Un vasito, tejido conectivo que es pía madre, porque recuerden que las meninges, que la pía madre es una meninge, es tejido conectivo, más las células ependimarias, que recuerden, ¿cómo es esto acá? Sin lámina basal y no tiene, no tiene, eh, no tiene características de excitabilidad y es un epitelio cúbico, aunque algunos pueden ser cilíndricos. Y sí. Entonces son prolongaciones del tejido ependimario, genera arborizaciones, pero acá ya no hay contacto directo con el tejido nervioso, sino con la pía madre, es decir, el plexus coroideus. El plexus coroideo como tal es todo el conjunto, pero básicamente no hay, pues ya no hay un contacto directo con las células excitables de las neuronas, sino que es a través del vaso sanguíneo y del tejido conectivo en esto. Deben de entender qué es la lámina basal, porque recuerden que las células tienen una parte apical, que es la que está en contacto con la luz, una lámina basal, que es la que hace contacto con los vasos sanguíneos, y una zona que pues, es lateral, que es entre células. ¿Qué pasa? Que en los plexos coroideos no hay lámina basal, sino que la pía madre, que es el tejido conectivo, hace como lámina basal. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, leyendo, estos capilares están diferenciados de la barrera hematoencefálica en que estos tienen endotelio y tienen una lámina basal fenestrada, lo que les decía. La barrera hematoencefálica normal, o sea, en las otras partes, no tiene lámina basal y está muy oclusiva, está muy junticos, y acá en los plexos coroideos están más suelticas, están fenestradas, es decir, están más separadas entre sí las células. Eso le permite el cambio de las moléculas, que es mucho más grande. Entonces acá ya podemos seguir hablando como de varias cositas, características de las células ependimarias que tienen cilios para que se pueda mover el plexo coroideo. Es que esta miércoles acá no sé cómo funciona. Tiene cilios para que se pueda mover el líquido cefalorraquídeo y que tienen una variación, que eso es la otra importantico, porque ahorita vamos a hablar ya sobre el resto, que tiene una variación que son los tanicitos, que se encuentran específicamente en el tercer ventrículo, que es únicamente ahí, los tanicitos. Y básicamente lo que yo entendí es que eso le permite que haya un flujo de líquido cefalorraquídeo en el sistema hipotálamo hipófisis, y eso permite que el ventrículo hacia la región de la hipotalámica pueda llegar el líquido cefalorraquídeo y las hormonas. Lo entendí, la verdad es que yo no entendí, solo sé que tiene que ver algo con el hipotálamo hipófisis para que lo relacione. El tanicitos igual, tercer ventrículo igual, hipotálamo hipófisis. Entonces así es como se forma el plexus coroideus. Hay una arteria, aquí hay un tejido conectivo que es pía madre, y acá vean, ese es el ependimocito. Entonces va a pasar esto, se va a rodear y pum, vean, pues eso puede ser una arteria o una vena. Vasitos, tejido conectivo pía madre y ependimocitos. Ay, pero no estoy escribiendo, qué bobo.
vasito, ay, qué madre, esos son los vasitos, los rojos los vasitos, esto acá como rayadito, es el epitel, el tejido conectivo laxo, que es la pia madre, y esos son los ependimocitos, y ya. Y si algo leen ahorita, pues si quieren. Entonces ya vamos a ver entonces cómo se forma el líquido cefalorraquídeo. Básicamente el proceso es muy fácil. Entonces llega por las arterias la sangre. Todo eso es en el espacio subaracnoideo. eh, pero como esas son prolongaciones en los ventrículos, pues van a ver. Es que me siguen enredando, es que plexus coroideus es muy como raro, muy abstracto de explicar. Entonces, arteria, por aquí el líquido cefalorraquídeo es producto del ultrafiltrado de la sangre. Entonces, hay un ultrafiltrado que va a pasar al tejido de la pía madre. ¿Dónde está la pía? Que va a pasar a la pía madre, y de la pía madre va a viajar a los ependimocitos. En los ependimocitos van a haber los cambios metabólicos, va a haber las reacciones físico-químicas que va a transformar el ultrafiltrado de la sangre al líquido cefalorraquídeo. Es decir, llega sangre, ultrafiltrado, filtrado en el tejido conectivo laxo, es decir, la pia madre, y este va a absorberse en los ependimocitos y va a convertirlo en líquido cefalorraquídeo. Entonces es esto de acá. Es esto de acá. Yo no entendí, o sea, yo tengo entendido que eso pasa del vaso, a la pia madre, y de la pia madre al ependimocito, pero yo no entiendo bien las representaciones. Entonces básicamente es esto, pasa de acá a acá, ay, mi madre, de acá a acá, se transforma y va a salir. Esta parte de acá, esto acá es la zona apical, que está en contacto con la luz. Esto es el ventrículo. Entonces en el ventrículo, el líquido cefalorraquídeo cuando tiene que drenarse pues no drenarse, cuando tiene que expulsarse o producirse para que llegue al líquido cefalorraquídeo, tiene que salir, ¿cierto? Entonces aquí hay un montón de bombas sodio-potasios. Esto genera un equilibrio hidroeléctrico favorable acá en la luz, que se empieza a jalar agua del líquido cefalorraquídeo y lo secreta a la luz de los ventrículos. Entonces los ventrículos están llenos de plexos coroideos. Los 4 ventrículos, el lateral, el tercero y el cuarto, están llenos de líquido cefalorraquídeo, es decir, están llenos de plexos coroideos. La única parte donde hay plexos coroideos, aparte de los ventrículos, es en los agujeros de Lutska y de Magenji. En el canal ependimario no hay, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos. Ultrafiltrado, transformación por reacciones bioquímicas en la célula, excreción por microvellosidades en el ventrículo. Bueno, sí, y todo esto es a través de las microvellosidades, que también las ayudan a secretarlas, y los cilios las ayudan a transportar. Que los cilios son como estas cositas que están también digamos, en el intestino, que eso es lo que permite que las comidas fluyan. Ay, la verdad no sé si me estoy haciendo entender, porque siento que esa clase me dio muy feo. Entonces sí, digamos que acá hay como algo muy específico que presenta en la membrana anhidrasas carbónicas, porque necesitan transformar el bicarbonato, agua, tan. Esto es como muy específico por si se lo quieren leer. Sí, pues qué les digo, pues yo no sé cómo explicarles eso, es como, ay, sí, está ahí. Esta es la barrera hematoencefálica, que es como
pero pues sí. Mm, tu, 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 tu. Eh, la formación del líquido cefalorraquídeo puede ser inhibida por esteroides, acetazolamida, diuréticos, cambios osmolares, temperatura corporal. Esta es la diferencia entre el líquido cefalorraquídeo interno con el suero, es decir, con el plasma. Y esas son como las diferencias. El leucocitos pueden haber de 0,5 a 5. Esos son los valores que tienen como tal. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es un líquido acuoso, incoloro, es transparente, es como agua de roca, no precipita, no coagula. Normalmente debe tener unas células de leucocitos de 0 a 5, y si hay más, puede dar es un indicativo de que hay algún tipo de afección en el paciente. También es importante medir la glicemia. Entonces cuando uno mide glucosa en sangre, también es importante medir la glucemia en el líquido cefalorraquídeo, porque vean que acá la glucosa es como un poquito menor. Entonces si hay mucha también en el líquido cefalorraquídeo, es un indicativo de algo malo. Glucosa en relación con la glicemia. Muchachos, es que sí, eso es como, a mí se me dio como que mucho de lectura. Es que lo difícil es como entender primero el mecanismo de cómo funciona esto acá. Bueno, y por último, bueno, no por último, sí, por último, el drenaje del líquido cefalorraquídeo es todo lo que les expliqué, la producción del líquido cefalorraquídeo, pero en vez de que en la zona apical, en los plexos, que la zona apical salga el líquido cefalorraquídeo, va a pasar lo contrario, va a entrar y ahí va a pasar la vía madre y ahí va a llegar a un vasito. ¿A qué vasito? A una vena. O va a llegar directamente a, digamos, a los senos cavernosos, que pues sí, que digamos que también se pueden drenar por ahí. Tienen como bastantes mecanismos de drenaje. Y sí, esa es como la punción para poder conseguir el líquido cefalorraquídeo. Importante que la presión normal del líquido cefalorraquídeo es de 10 a 20 mililímetros de mercurio, y que si empieza a aumentar va a haber el síndrome de hipertensión intracraneana. ¿Qué pasa? Que hay un concepto que no sabíamos, que es la presión de perfusión cerebral, que es la PPC, que es igual a la presión arterial media, que saben que es la arterial, la presión sistólica más 2 de la diastólica sobre 3. Entonces es eso menos la presión intracraniana. Entonces, si la presión intracraniana, que normalmente es de 10 a 20, empieza a subir, la presión de perfusión cerebral, como eso es una resta, empieza a ser muy grande. Entonces, esa resta empieza a ser mucho menor. O sea, si normalmente es entre 70, 80, que oscila entre 50 y 150, empieza a ser menor el resultado de esa resta, empieza a ser 20, empieza a ser 30. Eso es muy malo. Entonces acá entre 20 y 30 mililímetros de mercurio, que suba la presión intracraniana es leve. De 30 y 40 mililímetros de mercurio es grado moderado. Por encima de 40 es grado severo. O sea, cuando ya hay este nivel tan alto, ya la presión de perfusión cerebral va a ser muy poquita. O sea, va a llegar muy poca sangre al tejido nervioso. Entonces ya digamos que ahí empieza a haber todos esos síndromes de hipertensión intracraniana, que solo les mencioné que es la hidrocefalia en los niños, pero que en los adultos eso les genera deficiencia urinaria, les empieza a hacer retardo en las palabras. Entonces es muy importante. La verdad, para este tema, pues es una lectura breve que uno le podría hacer, pero básicamente lo que les he dicho es como todo lo necesario, porque no creo que sea tan necesario aprenderse como tal los mecanismos digamos, de síntesis de líquido cefalorraquídeo, ni siquiera los valores, porque eso es como demasiado
no sé, complicado. Este tema es bastante facilito. Entonces recuerden, pues, importante que es ependimocitos, que hay una variación que son tanicitos, eh, que más que está lleno, que el líquido cefalorraquídeo se produce el 70% en el... Ah, sí, 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 se me había olvidado decirles algo. Que es que en que en... Ay, esto está cargando lento. Que en el canal ependimario, en el canal ependimario no hay plexos coroideos, pero hay epéndimos. Todo está forrado por ependimocitos. Ahí no hay pia madre, o sea, todos esos ependimocitos. Y que ahí también se forma también el líquido cefalorraquídeo, pero que es bastante mínimo. Entonces, en los ventrículos se forma el plexo coroideo, los plexos coroideos que secretan el 70% de líquido cefalorraquídeo en los ependimocitos, que también pueden haber acá, porque recuerden que están tapizando todos los ventrículos. También se forma el líquido cefalorraquídeo, y que aparte de que de estas zonas acá, son en los agujeros de Luchka y de Magenji hay plexos coroideos, que entonces también ahí se forma. Es importante saber como epitelio cúbico, eh, o a veces cilíndrico de los plexos coroideos. eh, y sí, muchachos, pues ya, que pelle de presentación, perdón, pero sí, es que es como, no sé qué más decirles. Bueno, chao.